La semana pasada vimos el capítulo 8, hoy vamos a ver el capítulo 9. Ajá. Fácil, sencillo. El pueblo de Israel entonces está ya de lleno en esa tarea que el Señor le encomendó de ir y conquistar la tierra que el Señor les había prometido siglos atrás, desde sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y que el Señor le había prometido también a Josué de manera personal: yo entrego esta tierra en tus manos. La promesa allí estaba, se estaba cumpliendo. Israel, bajo el liderazgo de Josué, tenían entonces esa encomienda de conquistar, ir conquistando por partes la tierra de Canaán y posteriormente tomar posesión de ella. Ajá. Esto obviamente con la dirección, la mano, el poder de Dios, con la presencia de Dios entre ellos. Si Israel pudo vencer a ciudades grandes como Jericó y a ciudades pequeñas como Ai, que ya lo hemos visto, es simple y sencillamente porque el Señor, como decíamos la semana pasada, estaba con ellos, por ellos, entre ellos, porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Israel como nación, como pueblo, fue el instrumento en las manos de Dios para que Dios ejecutara su juicio sobre todas esas naciones que poblaban esa región, la tierra de Canaán, naciones que estaban entregadas por completo a la maldad, al pecado, a la perversión, a la idolatría. Naciones con las cuales el Señor había sido paciente durante muchos años y les había dado la oportunidad de volverse a Él en arrepentimiento y no quisieron. Y llegó el momento en que se terminó la paciencia de Dios y llegó el día de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y en eso está el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué. Era sorprendente lo que estaba pasando en la tierra de Canaán. Las noticias de la caída de Jericó seguramente corrieron rápido por toda aquella región. Imagínate, una ciudad completa como Jericó, que por mucho tiempo estuvo de pie con sus grandes murallas, con todo lo que tenía esa ciudad, prácticamente de un momento a otro dejó de existir. Ya no estaba. Completamente destruida, las murallas completamente derribadas, la ciudad quemada, todos los habitantes muertos, todo completamente destruido. Y lo mismo sucedió con la otra ciudad pequeña llamada Ai, también. Y muy probablemente, repito, las noticias de esos acontecimientos corrieron rápido, de modo que otros reinos, otras naciones, otros pueblos se enteraron de lo que estaba sucediendo cerca de ellos. Se enteraron de un pueblo llamado Israel, un pueblo que probablemente para muchos era un pueblo insignificante, porque era un pueblo que por mucho tiempo fue un pueblo de esclavos en Egipto. Ahora ese pueblo estaba avanzando lentamente y estaba acabando con las ciudades a su paso. Pero también llegaron a los oídos de mucha gente la razón por la cual ese pueblo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y la razón la sabemos, es que Dios, el Dios de Israel, el Señor soberano y todopoderoso, estaba con ellos. ¿Qué pasó con algunos habitantes de la tierra de Canaán cuando se enteraron, cuando hasta sus oídos llegó la noticia de lo que estaba pasando no muy lejos de ellos? ¿Qué pasó? Vamos a verlo en el capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán, oigan, se enteraron de lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Bueno, lo que ya comenté.
Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, grábate ese nombre, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes, mira lo que hicieron, versículo 2, esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Estos reyes sabían algo que nosotros sabemos. Hay un dicho, ¿no?, por ahí que dice que la unión hace la fuerza. Se enteraron de lo que estaba pasando allí en la región, en la tierra de Canaán. Se enteraron que el pueblo de Israel iba avanzando lentamente. Sabían que era cuestión de tiempo para que Israel llegara hasta sus dominios, hasta sus reinos, e hiciera lo mismo que hizo con Jericó, y con Ai. Sabían que ellos eran los próximos en el mapa. Así que no se quedaron de brazos cruzados, se dieron a la tarea de reunirse, juntarse. Es interesante porque muy probablemente estos reyes entre sí, algunos no se llevaban, algunos eran de hecho probablemente enemigos, pero ante un enemigo común que tenían todos ellos, ¿qué hicieron? Bueno, se unieron fuerzas. Unieron sus tropas, como dice el versículo 2, para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Si nos juntamos, probablemente dijeron, si nos unimos, si unimos todas las tropas y hacemos un solo ejército, podemos pelear contra ellos y podemos derrotarlos. Cosa que no fue así, ya lo veremos más adelante. Pero eso fue lo que intentaron hacer por su parte estos reyes de los que ya leímos. Ahora, seguimos leyendo, versículo 3. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Versículo 5. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos, ¿quiénes? A esos heveos. Eso es importante, y ahorita vamos a verlo. En ese momento, hermanos, ni Josué ni los líderes que estaban ahí al frente de Israel sabían que esos hombres que se habían disfrazado y habían montado toda una escena, no sabían que esos hombres estaban mintiendo. No sabían que en realidad eran sus vecinos, que estaban a pocos kilómetros de donde estaban ellos, allí en Gilgal. No sabían que eran de los heveos. Y entonces dice la segunda parte del versículo 7, les preguntaron: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, oigan, esto es importante también, si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. Y les responden entonces los líderes de Israel: ¿pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Y ellos contestaron: nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán: a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle: somos sus siervos. Les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares. Pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos,
pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Ahí está. Lo que hicieron los habitantes de Gabaón, que dice que recurrieron al engaño. La Reina Valera dice que actuaron con astucia, engaño y astucia. Se disfrazaron, como ya vimos, aparentando que venían de un lugar muy lejos. Llegaron al encuentro de Israel con Josué como líder principal y los demás líderes de Israel y les dijeron: venimos de muy lejos y queremos hacer las paces con ustedes. Queremos firmar la paz con ustedes. Repito, en ese momento ni Josué, ni los líderes, ni Israel sabían que estos hombres estaban engañándolos, que estaban mintiendo, porque no venían de muy lejos, venían de un lugar cerca. No lo sabían, no lo supieron. Ahora, lo que sí sabía Josué y los demás líderes de Israel es algo que el Señor les había ordenado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y una pista de esto la tenemos otra vez en el versículo 7, la segunda parte, cuando Josué y los líderes les preguntan a estos hombres: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? ¿Se fijan? Ellos llegan con su ropa toda rota, harapienta, con sus panes todos llenos de moho, y les dicen: venimos de muy, muy lejano. Y al principio como que tenían la duda, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos saber que ustedes no viven aquí cerca? Y miren lo siguiente: pues si viven cerca, oigan, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos sabían esto, lo sabían. ¿Por qué? Por lo que Dios, repito, por lo que Dios les había ordenado por medio de Moisés. Vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Vamos a leer desde el versículo 10, ¿sale? Es el Señor hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y mira, dice el versículo 10, el Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero, dice el versículo 11, pero presta atención a lo que hoy te ordeno. Oye, no, esto es importante. Presta atención a lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré, oigan, ¿a quiénes? A los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos. ¿A quiénes más? A los heveos y a los jebuseos. Versículo 12. Oye, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. ¿Te fijas? Ya el Señor se los había ordenado, ya se los había advertido. No hagas tratado con las naciones, con los pueblos que viven allí en la tierra de Canaán. Si lo haces, dice enseguida, si lo haces, y aquí está la razón, ¿por qué? Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Otra vez le dicen en el 15, no hagas ningún tratado con los pueblos que viven en la tierra
en la tierra de Canaán, obviamente, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. ¿Ves la razón por la que el Señor le prohíbe esto a Israel? No hagas ningún convenio, ningún tratado, ningún acuerdo con ellos, porque es muy probable y seguramente vas a terminar haciendo lo mismo que ellos hacen. 16. Acto seguido, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Hasta ahí nada más. Así que en este pasaje de Éxodo, el Señor les dice claramente esto: cuando llegues a Canaán, no hagas ningún tratado con los pueblos que viven, que habitan allí en Canaán. Ahora, había una excepción a esto que estamos viendo. Vamos a verlo. Deuteronomio, capítulo 20. No, mira, no creamos o no pensemos que Israel tenía que ir a la guerra y hacer como se le diera la gana. No, Israel tenía que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le dijera. Y el Señor, otra vez, por medio de Moisés, le da al pueblo de Israel instrucciones sobre cómo debía comportarse ante sus enemigos y cómo debía comportarse en medio de la guerra, de la batalla. Mira, vamos a verlo. Deuteronomio 20, versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad, ¿para qué? Para atacarla, es decir, cuando haya guerra, ¿qué tenía que hacer? Primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes, ¿te fijas? Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Ahora mira, aquí viene la excepción, versículo 15. Óyelo. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades, ¿qué? Lejanas. A las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. Ya entendemos por qué los de Gabaón fingieron que venían de muy, muy lejano. Hasta ellos sabían esto. Hasta ellos sabían que Dios le había dado órdenes al pueblo de Israel de no hacer ningún tratado ni ningún acuerdo con los pueblos de Canaán. Pero sabían que había una excepción, con los que habitaban lejos de esa región, muy lejos de Canaán. Con ellos podían hacer en algunas ocasiones tratados de paz. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 16. Dice el Señor: en las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus ídolos, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Bienaventurado el varón, dice la Biblia en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Señor manda que su pueblo sea un pueblo apartado, un pueblo santo, así como Él es santo.
Y cuidado, hermanos, cuidado, porque si pasamos por alto esto y creemos que no nos va a pasar nada, si intimamos con otras personas que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, es muy probable, óyelo bien, es muy probable que termines haciendo lo mismo que hacen ellos. Es muy probable que termines pensando y actuando de la misma manera como hacen ellos. Y eso es muy sutil, ¿eh? Como dice el Salmo 1, vas a comenzar oyendo sus consejos, nada más, sus consejos. ¿Qué tiene de malo si nomás estoy con ellos oyendo lo que dicen? Pero al poco tiempo vas a pasar de escuchar sus consejos a andar en el camino de ellos, haciendo y pensando de la misma manera que ellos. Y vas a terminar sentado en la silla de los escarnecedores, como dice el Salmo 1. Y esa palabra significa burladores. Aquellos que no tienen ningún temor de Dios. Aquellos que no piensan en Dios para nada. Haciendo, pensando, diciendo exactamente lo mismo que ellos. Por eso es que el Señor le dice al pueblo de Israel, no hagas ningún acuerdo con esos pueblos que habitan en Canaán, porque corres el peligro de que te hagan pecar y que con el tiempo tú estés haciendo las mismas prácticas detestables que ellos hacen cuando rinden culto a sus dioses. Debes, le dice el Señor a Israel, debes destruirlos por completos. Eran pueblos llenos de maldad, pueblos llenos de perversión, llenos de inmoralidad, llenos de violencia, llenos de idolatría, y debían ser exterminados por completo. Y como ya lo comenté, eso no fue otra cosa más que Israel siendo instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su juicio sobre esos pueblos. Pero hemos visto que Dios le permitió a Israel hacer tratados de paz con los pueblos que habitaban muy lejos de allí, de la tierra de Canaán. Y como ya lo mencioné, los habitantes de Gabaón parece que también sabían esto, y es por eso que fingieron y llegaron a Israel diciendo lo que ya vimos que hicieron. Vamos a regresar a Josué y vamos a ver ahora el error de Josué, ¿sí? El error de Josué y los líderes de Israel. Óyelo bien, oye bien. Los líderes, los buenos líderes, también cometen errores. Son humanos y cometen errores también. Versículo 14. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, y aquí viene el error, tremendo error. Pero, ¿qué dice? No consultaron al Señor. Así que mira, llegan los de Gabaón con todo su show bien armado, toda la escenografía, todo muy bonito, todo su atuendo, su disfraz, todo bien convincente, ¿eh? Y las palabras también. Venimos de muy, muy lejos, somos sus siervos y queremos hacer un tratado de paz con ustedes. Tan convincente fue lo que Josué y los líderes de Israel vieron y oyeron que no consultaron al Señor. Oyeron lo que aquellos hombres tenían que decirle, se fijaron en su apariencia. Bueno, sí, pues, tiene sentido, míralos cómo vienen los pobres. Y luego su pan que traen. ¿Sí? Pan echado ya a perder. Yo creo que sí están diciendo la verdad. Todo indica que es cierto. Su apariencia, sus palabras, el pan que traen, los odres viejos que traen. Se apresuraron, tomaron una decisión y el error fue que no consultaron al Señor. No oraron, no buscaron la dirección del Señor. Lo hablaron entre ellos, seguramente sí. Se pusieron de acuerdo, sí. Pero no consultaron al Señor. Dejaron a Dios a un lado. Dice el versículo 15.
Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Un tratado de paz, un juramento, y cuando hicieron eso estaban obligados a cumplir su palabra. Se dejaron llevar por lo que oyeron, se dejaron llevar por lo que vieron, es decir, se dejaron llevar por las apariencias. Qué peligroso es eso, dejarse llevar por las apariencias, sin tomar en cuenta la dirección o la voluntad del Señor. Y tomaron una decisión sin consultar al Señor sobre ese asunto. Ahora, Josué también sabía algo, y yo estoy seguro de eso. Josué sabía que él debía y podía hacer algo en esos casos. Otra vez, esto el Señor se lo había hecho saber por medio de Moisés. Vamos a verlo otra vez. Bueno, no otra vez porque no hemos visto el libro de Números, pero vamos al libro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. No. Sí, capítulo 27, perdón. Y versículo 'Déjenme checar, no sé. Estoy seguro de que me equivoqué aquí en la cita. La tengo anotada, pero la cita que les estoy dando no es la que tengo anotada. Entonces lo voy a leer y les ofrezco una disculpa. Es aquí en Números, pero seguramente hay un número me falló a la hora de anotarlo. ¿Ok? Pero bueno, el Señor le dice a Moisés qué tenía que hacer con Josué y lo que Josué debía hacer en algunos casos, sobre todo cuando Josué estuviera allí un poco dudando sin saber qué hacer. Dice este pasaje que voy a leer: el Señor le respondió a Moisés y dice así: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad. ¿Ya lo encontraron? Ahí está ya, ok. Ahora sí. ¿Estamos en el 18 o vamos más adelante? 19. ¿Sale? Déjenme leer el 19. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. ¿Se fijan? Está hablando de Josué como sucesor de Moisés. 20. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Ahora, miren el 21. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor. ¿Para qué? Para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. ¿Te fijas? ¿Qué debía haber hecho Josué cuando se presentaron aquellos hombres con esa farsa diciendo que venían de muy, muy lejos? Bueno, Josué debió haber consultado al Señor por medio del sacerdote y echar esas suertes sagradas, el Urim, que consistía en una piedra, y de alguna manera al echar esas suertes el Señor les hacía saber su voluntad o lo que él pensaba. ¿Ah? Y era algo sencillo como sí o no, sí o no. De hecho, se menciona en el Antiguo Testamento no solo el Urim, también se menciona el Tumim, algo así. Ajá. Dicen los que saben que eran dos piedras preciosas, de diferente color cada una. Cuando era necesario decidir sobre algo, el sacerdote usaba esas piedras para un sorteo. Si salía una piedra, significaba algo; si salía otra piedra, significaba otra cosa. Casi siempre era sí o no, sí o no. Sencillo como eso. El punto es que Josué y los líderes debieron haber consultado al Señor. Sabían esto.
Debieron haber buscado la voluntad del Señor y la voluntad de Dios y la dirección del Señor. Y no lo hicieron. Repito, se dejaron llevar por las apariencias y tomaron una decisión muy importante, sin tomar en cuenta a Dios. No consultaron al Señor. Tomaron la decisión, hicieron el acuerdo, aceptaron a aquellos hombres, hicieron el tratado de paz, se comprometieron a no hacerles daño, y a partir de ese juramento y de ese compromiso estaban obligados a cumplir su palabra. Seguimos leyendo, vamos a Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, y vamos a ver ahora el engaño descubierto. Josué 9, versículo 16. 9:16 dice así: 3 días después de hacer el tratado de paz, dice, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, y aquí viene, miren, sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Estaban a disgusto, ¿no? Descontentos. ¿Cómo es posible? Pasa. Versículo 19. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Ahí está. Había un voto de por medio, había una promesa, había un juramento hecho en el nombre del Señor, Dios de Israel, y eso los obligaba a cumplir su juramento, a cumplir su palabra, a pesar de que había sucedido o se había dado en un contexto de engaño, de mentira. Tenían que cumplir su palabra, aunque los habían engañado. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta ya la leímos. Porque si no lo hacían, es decir, si no cumplían su juramento hecho en el nombre del Dios de Israel, entonces el nombre del Dios de Israel sería deshonrado delante de los habitantes de Canaán. Eso estaba en juego, la honra del Dios soberano y todopoderoso. Si no cumplían, le estarían transmitiendo a los demás habitantes de Canaán, le estarían transmitiendo el siguiente mensaje: el Dios de Israel no es de fiar. Y no solo eso, si no cumplían con ese juramento, el enojo del Señor caería no sobre los gabaonitas, sino sobre su pueblo Israel por deshonrar su nombre, que es sobre todo nombre. ¿Cómo terminó el asunto? Vamos a verlo. Versículo 21. Y veamos ahora la sentencia para los gabaonitas. Versículo 21. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevaron agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean, de ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron: lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas. Pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor
donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Ahí está, este pasaje. Y hay algunas lecciones o aplicaciones que podemos tomar para nosotros y para nuestro tiempo. Y es lo que quiero hacer en el tiempo que me queda. Es increíble cómo avanza el tiempo. Bueno, algunas aplicaciones. ¿Sale? Algunas son breves y hay una en la que me quiero detener un poco más, porque creo que esto es muy, muy, muy importante. Ajá. Número 1. Creo que este pasaje que hemos leído el día de hoy nos enseña algo acerca del engaño y acerca de la mentira. Cosas que Dios obviamente prohíbe. Dios prohíbe el engaño, prohíbe la mentira, prohíbe el fraude. La Biblia nos llama a hablar verdad siempre, desechando la mentira, dice el apóstol Pablo a los Efesios, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Una aplicación breve, sencilla es esta: habla la verdad en todo momento. Habla la verdad. Pero algo más también con respecto a la mentira es esto: es que una mentira siempre va a llevar a otra mentira. Y esto lo sabemos. Si tú dices una mentira hoy, esa mentira la vas a tener que sostener durante el tiempo necesario, y a veces es por mucho tiempo. Y si dices una mentira hoy, mañana vas a tener que decir otra mentira. Porque una mentira siempre lleva a otra mentira. Y tú estarás dispuesto a mentir las veces que sea necesario con tal de no ser descubierto en tu engaño o en tu fraude. Esos hombres de Gabaón llegaron diciendo: venimos de muy lejos. Y cuando les preguntaron y les dijeron: ¿cómo sabemos que ustedes viven lejos y no cerca?, tuvieron que volver a decir la misma mentira: nosotros venimos de muy lejos, porque tenían que sostener la mentira que estaban diciendo. Así que recuérdalo, llévatelo. Una mentira siempre lleva a otra mentira, y si no tienes el valor para detenerlo en el momento que tienes que hacerlo, cuando menos te lo pienses, vas a estar completamente metido en un mar de mentiras de los cuales ya no vas a saber ni cómo salir de allí. Pero hay algo más con respecto a la mentira, y es esto: tarde o temprano, óyelo bien, tarde o temprano la mentira será descubierta. Tarde o temprano el engaño va a ser descubierto. No vas a poder ocultarlo. La mentira de los gabaonitas fue descubierta ¿en cuánto tiempo? En 3 días. 3 días salió la verdad a la luz. 3 días. Dice la Biblia en el libro de Proverbios: el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. No creas que vas a poder ocultar tu engaño o tu mentira por mucho tiempo. Tarde o temprano va a salir a la luz. Así que en primer lugar es eso. En segundo lugar, cuando Josué y los líderes de Israel descubrieron que habían sido engañados, ellos ya tenían un juramento hecho. Ya habían dado su palabra. Ya había un tratado. Ya había una promesa. Ya había un pacto. Ya había un voto. Y a pesar de que lo habían hecho en condiciones de fraude y de engaño, ellos sabían que estaban obligados a cumplir su juramento, su promesa, su tratado, su voto, su pacto. Tenían que cumplirlo. Cuando se vieron engañados, cuando supieron que habían sido engañados, Josué y los líderes de Israel no fueron con el sacerdote Eleazar, quien estaba de turno en ese tiempo. No fueron con él y decirle: oye, mira, pues
Ya viste cómo está la situación, ¿no? Sí, hicimos una promesa, un juramento, pero no sabíamos que nos estaban engañando. Ahora, como ya sabemos que nos engañaron y como eso se hizo en condiciones de fraude y de engaño, pues ¿cómo ves? Yo creo que ese juramento es inválido, ¿no? No tiene valor. Vamos a anularlo. No, no fue así. Yo creo que a ellos ni siquiera les pasó por la mente la idea de que tenían razones de peso para no cumplir con su juramento. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Josué? Si haces un juramento y luego descubres que te engañaron, pues entonces ya no hago lo que me comprometí a hacer. Fácil, ¿no? Y a veces, muchas veces nos vamos con eso en mente. Oye bien, hermano, oye bien, hermana, esto que hemos visto hoy, entre otras cosas, nos recuerda y nos enseña la importancia y la seriedad que Dios le da a tus palabras y a mis palabras. La importancia y la seriedad que Dios le da a tus promesas y a mis promesas, a tus votos y a mis votos. Esto que hemos leído el día de hoy no debe de movernos para pensar o para convencernos de que en algunos casos, bueno, pues no cumplo lo que prometí. Al contrario, esto que hemos visto el día de hoy debe de convencernos a ti y a mí que debemos, óyelo bien, debemos cumplir nuestras promesas, debemos honrar nuestros acuerdos, debemos darle valor a nuestra palabra y por sobre todas las cosas, debemos siempre procurar que el nombre de Dios sea honrado. Y eso lo hacemos, entre otras muchas cosas, cuando nosotros honramos nuestra palabra o nuestras promesas que hacemos. Cuando no hacemos, cuando no cumplimos lo que prometemos o lo que decimos que vamos a hacer, estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios. Esto que hemos visto el día de hoy nos enseña que tenemos que vivir lo más fielmente posible a Dios y a nuestra palabra, aun cuando, ¿te ha pasado? Seguramente sí. Aun cuando por nuestra necedad o por nuestra terquedad hacemos promesas o juramentos a la ligera. ¿Te ha pasado? Tenemos que cumplir nuestra palabra. Tenemos que honrar a Dios cumpliendo nuestra palabra, aún en medio de las situaciones o de los desastres que nosotros mismos provocamos con nuestra toma de decisiones o cuando no medimos las consecuencias y se nos hace fácil abrir la boca y hacemos una promesa. Para un creyente verdadero, óyelo bien, para un creyente genuino, verdadero, no es válido, repito, no es válido poner la excusa o decir, es que no sabía lo que estaba haciendo. Es que era muy joven e inexperto y no sabía lo que estaba haciendo. Es que era muy joven y no lo conocía como ahora lo conozco. Es que era muy joven y no la conocía como ahora la conozco. No se vale, no es válido. Dios no lo aprueba. El verdadero creyente honra su palabra sin necesidad, óyelo bien, sin necesidad de hacer juramentos. Dice el Señor Jesús, ¿no? Ustedes lo saben,
que tu sí sea sí, que tu no sea no. No tienes necesidad de andar haciendo juramentos. Pero cuando digas sí, que sea sí. Cuando digas no, que sea no. Honra tu palabra y honra el nombre del Señor. ¿Mm? Y aún en situaciones en las que tú no estás en una posición muy cómoda. Mira lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 15, si lo pone ahí Axel en la pantalla. Salmos capítulo 15, ¿recuerdan cómo comienza ese salmo? Señor, ¿quién entrará o quién habitará en tu santuario? Mira la pregunta que hace. ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Inmediatamente vienen las respuestas. Versículo 2, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Versículo 3, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. 4, y aquí viene, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y oigan, y mantienen su palabra, aunque ¿qué? Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Esos son los que honran el nombre del Señor. Esos son los que adoran al Señor de verdad. Mantén tu palabra. Cumple tus promesas. Cumple lo que prometes. Para que tengas una buena reputación delante de la gente, pero sobre todo para que el nombre del Señor no sea despreciado ni deshonrado. Que te conozcan porque eres una persona veraz. Que cuando dices sí, es sí. Y cuando dices no, es no. Y no quiero terminar este punto sin mencionar algo para los que estamos casados. El día que te casaste, oílo bien, el día que te casaste, allí en el altar, delante de Dios y delante de muchos testigos, tú hiciste un juramento, hiciste un pacto, hiciste una promesa de que ibas a amar a ese hombre o a esa mujer en las buenas o en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad. Cumple tu voto, cumple tu juramento, cúmplelo, cúmplelo. No se vale decir, es que ya cambió y ya no es como era antes, y como ya cambió, pues entonces ya no estoy obligado a hacerlo. Cumple tu juramento, cumple tus votos y honra el nombre del Señor. Mantén tu palabra, aunque salgas perjudicado. Algo más. En tercer lugar, en materia de aplicaciones, tercer lugar, ya vimos cuál fue el error de Josué y de los líderes de Israel. No consultaron al Señor. Se dejaron llevar por las apariencias, se dejaron llevar por lo que vieron, por lo que oyeron, se olvidaron de Dios. Josué sabía que podía ir con el sacerdote y buscar por medio de él la dirección del Señor. No lo hizo. No lo hizo. Que no nos pase lo mismo. Que no te pase lo mismo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y óyelo. Y Él, el Señor, te mostrará a ti cuál camino tomar. ¿Te fijas? Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Para qué meterte en problemas innecesarios? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No te dejes llevar por las apariencias. En cambio, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pero búscalo.
Búscalo a Él en oración y búscalo a Él y busca su voluntad y busca la dirección de Dios aquí en su palabra. Búscalo. Los testimonios del Señor, dice la Biblia en el Salmo 19, los testimonios del Señor son fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ah? La palabra del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No te olvides de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Búscalo por medio de la oración y búscalo por medio de su palabra. Y recuerda lo que dice el Señor en la carta a Santiago: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro, oye, y me encanta cómo dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente: pídansela a nuestro generoso Dios. Nuestro generoso Dios. Y Él se la dará. ¿Te fijas? Pídela y Él te la dará. No los reprenderá por pedirla. Así que mira, hermano, llévate esto. Dios quiere que le consultemos. Necesitamos consultarle cada día. Dios quiere que le consultemos. Y cuando lo hagamos, Él nos dará la sabiduría para conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y también nos dará la sabiduría, óyelo bien, ¿sabes para qué? Para distinguir el engaño de la verdad. Y esto es bien importante en estos tiempos, ¿eh? Busca la sabiduría de Dios y Él te dará la sabiduría para distinguir el engaño de la verdad, porque en estos tiempos hay muchos engaños y el enemigo, nuestro enemigo, el diablo, se presenta de muchas maneras, así como aquellos gabaonitas se presentaron ante Israel con muchos engaños. Y el enemigo es bien hábil para engañar. Cuidado con eso. Por último, y con esto termino, o con esto terminamos, pero creo que esto es lo más importante. Y hay una aplicación que creo que salta a la vista claramente aquí en el pasaje que hemos visto. No sé si tú la has visto o no, pero en la medida que yo estaba leyendo y estudiando esto y meditando en esto, yo creo que esto, la aplicación es la aplicación que más salta a la vista y que podemos llevarnos todos. Miren, el engaño de los gabaonitas fue descubierto. Y cuando eso pasó, los gabaonitas no justificaron su mentira. No lo hicieron. Y nosotros tampoco. No podemos justificar ni el engaño ni la mentira. No podemos hacerlo. No. Aquí no aplica eso de que el fin justifica los medios. No. Dios prohíbe el engaño, la mentira, el fraude. Dios lo prohíbe. Y nosotros no podemos tampoco justificar el engaño ni la mentira. Pero, con todo eso, cuando Josué les preguntó por qué hicieron esto, ¿recuerdan lo que dijeron? Ellos alegaron que lo hicieron para salvar su vida. Dice el versículo 24, respondiendo a la pregunta de Josué, dice: ellos respondieron: lo hicimos, óyelo, porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que, óyelo, dice: así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Mira la diferencia entre estos hombres de Gabaón y los reyes, aquellos 5 o 6 reyes que unieron sus tropas como un solo ejército con el propósito de pelear contra Israel. Ve la diferencia. Cuando aquellos reyes oyeron lo que había pasado con Egipto, con los reyes de los amorreos, con Jericó, con Ai, ellos creyeron de manera equivocada que si se unían podían pelear contra Israel y derrotarlo. El pensamiento en su mente era ese. Podemos derrotarlos. Podemos luchar juntos y derrotarlos. Ahora vean en contraste el pensamiento de los gabaonitas.
Ellos sabían que no tenían ninguna oportunidad de luchar en contra de Israel y mucho menos en contra de Dios. Sabían que no tenían ninguna oportunidad. Sabían que si se atrevían a enfrentarlos, es más, sabían que si no hacían nada, lo que les esperaba era el mismo destino que Jericó y que Ai. Estaban destinados a ser destruidos. Los siguientes en el mapa, la siguiente ciudad en el mapa, los incluía a ellos. Sabían que era inminente, era cuestión de tiempo para que Israel llegara, acabara con todos y fueran completamente destruidos. Lo sabían. A menos que ellos estuvieran del lado de Israel. A menos que Israel estuviera de su lado. A menos que, y aquí viene, miren, a menos que estuvieran en paz con Israel. Aunque eso, es decir, estar en paz con Israel, implicaba que tuvieran que humillarse y someterse ante Israel y ser sus siervos. Pero estaban decididos a hacer eso. Ellos sabían, óyelo bien, ellos sabían que al estar en paz con Israel, estarían en paz con el Dios de Israel. Ellos sabían que al someterse a Israel, se estaban sometiendo al Dios de Israel. Por su mente no pasó la idea de pelear. Ellos sabían que no tenían ninguna oportunidad. No podemos, simplemente no podemos. Y lo mejor que podemos hacer es ir delante de Israel, delante de su Dios, humillarnos delante de Él, ofrecernos como sus siervos y buscar de alguna o de otra manera hacer la paz con Israel y con el Dios de Israel. Y fue lo que hicieron. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que la Biblia nos enseña claramente. Mira, lo sabemos tú y yo. A causa del pecado, el ser humano en general, el ser humano a causa del pecado es enemigo de Dios. O dicho, más bien la situación es esta: a causa del pecado, el ser humano tiene a Dios, óyelo, tiene a Dios como enemigo. El ser humano tiene a Dios como enemigo. Y el ser humano tiene dos opciones únicamente. Dos opciones. Una, pretender luchar en contra de Dios y oponerse a Dios y a todo lo que Dios diga, o rendirse ante Él. Nada más, dos opciones. Lamentablemente el ser humano en general cree de manera equivocada que pueden luchar en contra de Dios. Creen que pueden oponerse en contra de Dios. La mayoría de la gente está en esa condición en la que estaba una población en los tiempos de Jesús, cuando decían, refiriéndose a Jesús, no queremos que éste reine sobre nosotros. Mira lo que dice el Salmo número 2. Salmo número 2, ahí en el libro de los Salmos. Salmo número 2, hablando de esto, de lo que el mundo hace con Dios. Dice en el versículo 1, ¿por qué están tan enojadas? ¿Quiénes? Las naciones. ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos. ¿En contra de quién? En contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos ¿de quién? De Dios. Esa es la condición del ser humano, creyendo que puede pelear en contra de Dios y creyendo que puede vivir lejos de Él sin tener que ver nada con Él. Cuando es todo lo contrario. Mira lo que dice el versículo 4.
pero pero el que gobierna en el cielo se ríe. ¿Quién es el que gobierna en el cielo? El Señor soberano. Y Él se ríe. ¿De quiénes se ríe? De los seres humanos que creen que pueden escaparse de Dios. Dice otra vez el 4, el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Te fijas? Hay dos opciones: o te rebelas en contra de Dios y crees que puedes pelear contra Él y salir victorioso, lo cual obviamente no puedes, o la otra, la que dice aquí mismo en el versículo 11. Bueno, desde el 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Y aquí viene versículo 11. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Amén. Dos opciones: o pretendes luchar con Dios, lo cual no puedes hacer, o te rindes ante Él, te humillas ante Él y haces un tratado de paz con Él. Algo que la Biblia enseña también claramente es que el día de la ira del Señor viene. El día de la ira del Señor viene. Él viene. Y viene a ejecutar su juicio sobre todos aquellos que no quisieron reconocerle como Dios. Sobre todos aquellos que creyeron que podían oponerse a Él y luchar contra Él. Serán destruidos, completamente destruidos, humillados y destruidos completamente. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ser librados de ese juicio venidero? La mejor manera es arrojándonos de manera humilde a la misericordia del Dios soberano, quien es lento para la ira y grande en misericordia. La única manera de evitar ese juicio es viniendo a Él con arrepentimiento y fe, con humildad. Así que la exhortación en este momento, y sobre todo para aquellos que aún no están en Cristo Jesús, para aquellos que no han querido rendirse ante Él, es esta: haz como los gabaonitas. Ojo, no recurras al engaño ni al fraude. No. A lo que me refiero es esto. Cuando digo que hagas como las gabaonitas, es esto: busca la paz con Dios, busca la paz con el Señor. Y Dios está ahí pendiente, dispuesto, así como el padre de la parábola del hijo pródigo, esperando a que vengas a Él. Él está con los brazos abiertos. Ven a Él, humilde, humillado. Ven, con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Ven a Él y en Él encontrarás perdón y gracia y misericordia. Ven a Él así como estás. No tienes que fingir como los de Gabaón, que fingieron que estaban en la ruina y fingieron que estaban en la miseria. No tienes que fingirlo. De hecho, ¿sabes qué? De hecho, ¿cuál es tu condición si no estás en Cristo? La condición tuya, si no estás en Cristo, hablando espiritualmente, tu condición espiritual es de miseria. Espiritualmente estás en la miseria, en harapos. Pero ¿sabes qué dice el Señor Jesús? En Mateo 5, en las bienaventuranzas, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes cómo lo traduce la traducción que estamos usando? Dice así la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y, dice enseguida, y se dan cuenta de la necesidad que tienen
de Él. Se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. La pregunta para ti que estás todavía sin Cristo es esta: ¿te das cuenta de eso? Y yo le ruego a Dios que te des cuenta de esto. Tienes necesidad de Dios. Tienes necesidad de Dios. Necesitas de Dios. Necesitas hacer las paces con Dios. Necesitas ese tratado de paz con Dios. No cometas el error que cometieron algunas personas de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdas allá en Apocalipsis 3? Que decían: yo no tengo necesidad de nada. Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nada. Y el Señor les dice: y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Si tú estás sin Cristo, esa es tu condición. Y el Señor le dice a esta iglesia: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. El llamado para ti es este: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Busca, así como aquellos gabaonitas, busca hacer un tratado de paz con Dios. Y mira lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 1, versículo 18. El Señor dice: vengan ahora, vengan, vamos a resolver este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Te fijas? Es Dios dándote la oportunidad y diciéndote: ven. Sí, tus pecados pueden ser bien grandes y bien serios, pero si vienes a mí y vienes con fe y vienes con arrepentimiento, tus pecados pueden ser blancos como la nieve y blancos como la lana. Busca la reconciliación con Dios. Reconcíliate con Dios. De otra manera no tienes ninguna esperanza. No la tienes y estás destinado a ser destruido completamente. Ven a Cristo, y si estás en Cristo, tu condición cambiará. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el pasaje, todo esto proviene de Dios, óyelo, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Precioso, simplemente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos a ustedes que están sin Cristo, les rogamos: reconcíliense con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconcíliate con Dios. Y la única manera de hacerlo es por medio de Cristo. Ven a Cristo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y solo por medio de Él podrás ser reconciliado con Dios. Justificados pues por la fe, dice la Biblia en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oye lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te digas? Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y la única manera de hacerlo es por medio de Cristo Jesús. Y así como los gabonitas fueron delante de Josué y le dijeron, somos sus siervos, hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Lo mejor que tú puedes hacer es eso delante de Dios y delante de Cristo, es humillarte delante de Él y decirle, aquí estoy, soy tu siervo, haz conmigo lo que mejor te parezca. Ve delante de Él con la misma actitud del hijo pródigo. ¿Recuerdas cuando regresó arrepentido con su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos? Busca la reconciliación con Dios. Busca hacer las paces con Dios. De otra manera no tienes ninguna esperanza, no la tienes. Tú crees que sí, pero no es así. No la tienes. Estás destinado a ser destruido completamente, a menos que Dios esté de tu lado. Y la única manera es por medio de Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en Él, y solo en Él, hallarás vida eterna, hallarás el perdón de pecados, hallarás la gracia y la misericordia de Dios, hallarás la salvación de tu alma. Solo en Él. Póngase de pie, por favor.